Gracias, hermano Pedro Rodríguez Leal. Buenos días, tarde ya casi, ya tarde, ¿no? Ya pasó un minuto más, ya es tarde. Así es. Bien, vamos a... ¿Cómo están? Este fin de toda la semana, ¿qué tal? ¿De actividad, de trabajo, afanes? Bastantes, ¿verdad? De todo, así es. Así es. Pero gracias a Dios que tenemos este tiempo, que nos alimenta. En muchas ocasiones yo he querido argumentar pretextos para no venir porque estoy cansado, porque llegué a las 6, 7 de la mañana de trabajo, pero siempre digo, no, si me desvelo por el trabajo, ¿por qué no me desvelo para ir a recibir el alimento espiritual? Y ciertamente cuando ya estamos aquí, pues cambia todo el panorama, nos sentimos mucho más alimentados, consolados, estamos atribulados, estamos acongojados por las situaciones que estamos pasando, pero vemos que la mano del Señor está ahí. Entonces siempre es de mucha bendición, como dice, y podemos experimentar lo que dice David, ¿verdad? El rey David: es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ti, ¿verdad? Bien, le agradezco al Señor la oportunidad que me da de compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Quiero pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé revelación, que me dé humildad para compartir su palabra. Estoy muy contento cuando le pido al Señor que me dé, que dedique un buen tiempo para el estudio de la palabra. En otras palabras, que hago la tarea de estudiar el mensaje que el Señor tiene para ustedes. Para mí me resulta de mucha bendición, porque me doy cuenta de que, y obviamente poniéndonos en las manos de Dios, ¿no? Siempre poniéndonos en las manos de Dios, que Dios nos dé revelación, porque muchas veces llega el entendimiento aquí, pero no baja acá. Entonces, pero cuando sucede esas dos cosas, esa combinación, sucede otra cosa, ¿no? Y ese es mi deseo para ustedes el día de hoy, que tengan la misma o mejor revelación que el Señor me ha dado para ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que, Señor, tú des revelación, que pongas freno a mis palabras cuando no es lo correcto que debo decir, que tú, Padre Santo, des el alimento que necesitan mis hermanos para sustento de su alma, de su espíritu, Padre. Guárdame, Señor, en todo momento de decir cosas mías y también de tener un espíritu arrogante y un espíritu que no sea conforme a ti, Padre. Dame humildad en el nombre de Jesús. Amén. La palabra, hoy nos toca estudiar en el libro de Lucas, en el capítulo 18. La semana anterior estuvimos, la palabra que recibimos del Señor fue en el mismo capítulo 18, pero en el verso 1 hasta el verso 8. Y nomás para hacer una remembranza, se trata de una viuda. Cristo, bueno, voy a ir a la lectura porque me quiero ir hasta el verso 1 porque tiene continuidad. En la siguiente parábola que vamos a leer, en la que tocan esta semana, es en el capítulo 18 de Lucas, en verso 9 al 14. Y se van a dar cuenta que hay una relación muy estrecha entre una parábola y la otra. Por eso quiero ir al contexto para ir enlazando y podemos entender también lo que nos dice
en la parábola del fariseo y el publicano que suben a orar. Voy ahí. En el verso 1, capítulo 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué fue lo que originó esta parábola? A que Jesús les diera esta parábola. ¿Qué fue lo que originó a que Jesús les narrara esta parábola? Dice, porque hay una necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Y empieza narrando en el verso 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Y dice el verso 9, voy a continuar. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí hay otro motivo por el cual el Señor, el Maestro, está dando a conocer otra parábola. ¿Qué es lo que motiva a Jesús para dar esta parábola? La actitud que tenían algunos que menospreciaban, que se sentían justos y que menospreciaban a otros. Entonces empieza a narrar Jesús esta parábola. En el verso 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que para ponerlos en contexto, lo que sucedía cuando en aquellos tiempos de Jesús, lo que normalmente o lo que se hacía era que los jueces impartían justicia no en un palacio, sino en la puerta de la entrada de la ciudad. Así se acostumbraba. Y ahí estaban, y ahí se formaban todos los que iban a clamar justicia, a pedir justicia, y ahí estaban esperando hasta que llegaban.
Me imagino que pues estaban formados de alguna manera, cuando les tocaba el turno pues llegaba. Esta mujer, esta viuda llegaba todos los días, continuamente llegaba ante este juez injusto a pedirle que le hiciera justicia. El tema aquí que nos está narrando tanto en la primera parábola como en la segunda parábola está hablando de juicios, está hablando de un juez, porque tanto en la primera parábola la mujer, la viuda, estaba buscando ser justificada, y en la segunda parábola ambos, tanto el fariseo como el publicano, estaban buscando ser ¿qué? Justificados. ¿Cuál es la función de un juez? Si yo voy ante un juez, bueno, si voy en estos tiempos, pues vamos con temor de que tenemos la idea de que son corruptos, de que son esto, de que son lo otro, y se aleja mucho la posibilidad de que nos hagan justicia. Pero, ¿cuál es el propósito del juez? ¿Cuál es la función de un juez? Pues restaurarle lo afectado, volverle a poner en la situación en que estaba anteriormente, cuando fue afectado. Si alguien fue robado, le robaron su vaca o su becerro, lo que sea, y va ante el juez y le dice, váyame justicia. ¿Qué quiere? Pues que le restituya, que le ponga, ¿no? Entonces, la viuda está buscando que ser ¿qué? Justificada, que encontrar justicia. Restáurame en mi posición como yo estaba. Tanto el fariseo como el publicano estaban subiendo a orar por la misma situación, ¿verdad? Estaban buscando ser restaurados, ser correspondidos. Entonces nosotros tenemos nuestro juez, ¿verdad? Que es nuestro Dios, y nos acercamos a orar. Nos acercamos a orar para pedir, pues, que nos restaure, que nos escuche, En diferentes ocasiones les he comentado que a mí en lo personal me fascina el idioma hebreo, porque tiene una enseñanza muy rica, mucho más información, que a veces tenemos definiciones que tenemos muy en el idioma español. Y me di la tarea de revisar qué es orar, porque tanto la viuda iba a pedir y qué es orar. Y tanto el publicano como el fariseo dice que subieron ¿qué? Al templo a orar. ¿Qué es orar? Encontré que la palabra orar en el idioma hebreo es palal. ¿Y qué significa palal en hebreo? Quiere decir orar, interceder, juzgar, hablar, dirigirse, dirigir nuestras plegarias, pues a nuestro juez justo, a nuestro Dios. Eso es lo que significa orar. Pero eso es lo que significa palal. Pero palal tiene una raíz hebrea, tiene otra palabra. La raíz hebrea de palal es pal. Y pal, yo me sorprendí de la definición de pal, porque ¿qué significa pal? La raíz de la palabra orar, que es pal, y me encontré que significa caer, derribar, estar de rodillas. Eso es lo que significa pal. Pero también tiene otra palabra, otra palabra en hebreo, que es palá, y es maravilloso. Esa palabra significa maravilloso. Y nos damos cuenta que esas tres palabras hebreas, poniéndolas en conjunto en la oración, nos da un enriquecimiento, un entendimiento mayor, ¿verdad? Nuestro hermano Pedro acaba de orar, de interceder, de suplicar, ¿verdad? Por las peticiones que tenemos en el grupo de la iglesia. Acabamos de hacer una oración, una intercesión. Estamos intercediendo, estamos pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro juez: Señor, hazme justicia. Te pido que por favor atiendas estas necesidades, restaura la salud de restaura darle paz a aquel, dale paz. Esa es la función del juez. Eso es lo que hacía el juez injusto, restaurar. Era lo que estaba pidiendo
la viuda. Y vemos que Dios, cuando hemos orado a Dios, pidiéndole, intercediendo, Señor, por favor te pedimos que por tal o cual necesidad, ¿verdad? De rodillas, y le estamos suplicando. Y vemos maravillosamente el resultado de nuestra oración, de nuestra súplica, lo vemos finalizado de una manera maravillosa, porque Dios ha decidido concedernos lo que le estamos pidiendo, lo que le estamos solicitando, lo que le estamos rogando que haga con nosotros. Y resulta maravilloso. A veces nos damos cuenta en algunas situaciones que narra nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, en la palabra de Dios. Dice, hay muchas historias que nos narra el Señor, donde dice, y era una mujer que tenía tantos años de flujo, y era un hombre que había nacido ciego de nacimiento, y había aquel hombre que estaba en el estanque y esperando la oportunidad de ser zambuido en el agua cuando se moviera, y esperando. Uno de los grandes profetas, que es nuestro padre Abraham también pidió a Dios que le diera un hijo. ¿Y cuánto tardó? Décadas, no un año, dos, no, décadas, más o menos como 30 años tardó en que viniera Isaac. Entonces, tardó mucho tiempo. Por eso la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe? O sea, ¿estaremos persistiendo? ¿Estaremos rogando? ¿Estaremos suplicando? Dice que este juez no tenía temor. Es que no tenía temor. No tenía temor a Dios, ni a los hombres, ni a ningún hombre. ¿Y qué es el temor? Está en Proverbios 8:13, dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué más dice? La arrogancia y el mal camino. Entonces este hombre no temía a Dios, porque no aborrecía el mal, no era, era arrogante. Entonces ese es el temor a Dios. Cuando dice que nos acerquemos ante el Señor con temor y temblor, es eso, aborreciendo todo lo que le disgusta a nuestro Padre, ¿verdad? Y dice, me voy a regresar al verso 7 del 18, y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Cuando estuve leyendo ahorita, me enfaticé esa palabra, claman, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responder? Y fíjese nada más, la palabra clamar, que clamamos, dice, y tiene que ver porque dice también en el verso, dice... bueno, ahorita lo habla más adelante también acerca de que aclamemos. La definición de clamar, que dice que es parte, dice que esta mujer clamaba por justicia. ¿Qué es clamar? La palabra en clamar en hebreo es kara, Q-A-R-A, y define como llamar, llorar, dar voces de grito, dar voces de grito, eso es lo que quiere decir clamar. Cuando Elías le dice a aquellos profetas, aquellos hombres paganos, que le está diciendo, bueno, vamos a ver quién es su Dios, hoy se va a saber quién es el Dios verdadero. Y él les dice, háblenle, grítenle, tal vez esté dormido, o sea, clamen. La palabra clamar es eso, es llamar, llorar, gritar,
dar de voces. Eso es lo que significa clamar. Entonces, básicamente el Señor nos está diciendo que es en este tanto capítulo anterior, en la parábola anterior, tanto como en esta que estamos aprendiendo, Dios nos va a enseñar cómo debemos orar. En el libro de Mateo nos dice cómo los discípulos, los apóstoles dicen, enséñanos a orar. Pero aquí se está refiriendo en cuanto a la actitud que debes de tener cuando estás ante el juez, ante Dios, pidiéndole instrucción. Si estamos yendo delante de nuestro Dios para pedirle, Señor, ¿qué debo de hacer en este negocio? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Para qué voy ante Él? Para que me dirija, para que me guíe, para que me dé entendimiento, para que me dé paciencia, pero ¿cuál es la actitud que debo de tener? Vamos a ir entrando de lleno en la parábola del fariseo y el publicano. Dice, si que unos confiaban en sí mismos como justos. Yo me acuerdo que cuando me pareció algo parecido, digo, nada que ver con lo que el apóstol Pablo vivió, ¿verdad? De ser derribado, de ser, de la manera como él fue llamado, pero de alguna manera yo le reclamaba al Señor, yo yo vendía tortillas en mi negocio de tortillería y mira mi báscula son kilos, mira Señor, a nadie le robo. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y una tras otra, y ¿por qué? Y esto, y yo reclamaba, y Señor, es que no soy borracho, soy un hombre de una sola mujer, ¿por qué me pasa a mí esto? Entonces a veces nos acercamos a Dios diciéndole, oye, como el publicano, sintiéndonos justos. Y sí, si nos comparamos ante la estatura de ¿quién? ¿De Hitler? Pues sí, ¿verdad? Pues yo, claro que ante Hitler, pues no, digo, yo soy bueno, ¿verdad? No he mandado matar a nadie ni nada, digo, yo soy bueno. El problema es que Hitler no es mi medida. Mi medida es Cristo. Entonces cuando me comparo ante Cristo, pues ya me desarma totalmente, ¿no? Entonces ya al momento de ir ante Dios para pedirle, suplicarle, pues ya mi justicia quedó por los suelos. Porque tanto los fariseos, ¿no? Porque él dice, el fariseo puesto en pie, dice, ¿qué dice la definición que acabamos de entender acerca de la oración? Dice que la raíz de la palabra palal es pal, y es que es derribar, caer. Él no estaba ni arrodillado, estaba de pie. O sea, partiendo de ahí, la arrogancia, la actitud que tenía el fariseo, pues daba mucho que desear. ¿Basado en qué? En su justicia. En su justicia. Entonces dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ni aun como este publicano, dice. Ayuno 2 veces, hasta donde sé, la instrucción que tenía el pueblo judío era de tener un ayuno por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. El Señor Jesús les dijo en cierto momento, ustedes diezman el comino, el eneldo, todo. Pero se han olvidado de lo más importante de la ley. También lo decía, por ahí en el libro de Levíticos, dice de los mandamientos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el mandamiento estaba acerca de amar a tu prójimo desde siempre.
ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces él estaba anteponiendo su justicia, sus obras de justicia, como diciéndole, es suficiente mis obras para que me cubra mis pecados, si acaso llego a tener, ¿verdad? Son suficientes, mis obras de justicia son suficientes. Casi le estaba exigiendo, vengo a que me justifiques. O sea, no vengo a ver si quieres, no, tienes que justificarme, porque mírame, como yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Si soy esto y soy esto y soy lo otro. Y a veces de una manera inconsciente estamos reclamando a Dios en una posición paradisíaca, poniendo nuestras obras de justicia, pero dice el Señor, tus obras de justicia son trapos de inmundicia para mí. Y aún el fariseo, cabe aclarar que el fariseo era un estudioso de la ley. Él conocía la ley, pero ¿qué no hacía? No la practicaba, porque naturalmente hacía esto, pero no amaba a su prójimo, no lo amaba, no tenía misericordia. La prueba está en que se sentía superior. Entonces la arrogancia, no había temor hacia el juez, hacia Dios, no había temor, porque estaba en una actitud que arrogante. Eso es lo que básicamente este hombre fariseo religioso está yendo delante de Dios y pidiéndole, casi exigiéndole, justifícame. Dice en el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. ¿Qué dice acerca del fariseo? Sí, estaba lejos. Me acuerdo del apóstol Pedro que le dice a Jesús, ¿verdad? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. El publicano estaba considerado de la misma gente, por así decirlo, que estaban catalogados como en el mismo escalafón de las prostitutas, de los ladrones, porque tenían la fama ellos, ¿verdad? Por eso estaba diciendo el fariseo, no soy ladrón, no soy adúltero, ¿verdad? Porque tenía la fama de que los publicanos eran estos cobradores de impuestos que iban y cobraban el impuesto. Si el César le decía que tenían que pagar 10 denarios, pues realmente él cobraba 12 o 14. Entonces se quedaban con el dinero. Publicanos que eran de la misma pueblo de Dios, que eran israelitas también, eran publicanos, eran israelitas. Entonces ellos los tenían como gente no apreciada, porque se enriquecían a manera de eso. Entonces él decía, el publicano dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. El publicano, el fariseo ya estaba calificando al publicano. Recuerden que ambos subieron a orar, a pedirle a Dios justicia, que fueran justificados, ¿verdad? Porque al final de la parábola dice, regresó justificado primero antes que el otro, volvió a ser restaurado. Entonces el publicano
se sentía que no era digno ni siquiera de estar cerca. Cuando en el templo estaba el lugar santísimo, el lugar santo y la demás población que se acercaban al templo para adorar, pero había ciertos lugares, por así decirlo, pero él estaba lo más retirado posible, no queriendo ni siquiera alzar los ojos al cielo para pedirle, cuando a veces hacemos alguna barbaridad que nos da vergüenza, ¿qué hacemos? No vemos a los ojos, esquivamos o nos agachamos, estamos agachados, avergonzados, ¿verdad? Así estaba este hombre publicano, avergonzado totalmente y clamando. Estaba clamando, este hombre estaba clamando, este hombre estaba de rodillas. No nos dice aquí la escritura, pero la actitud que tenía era una actitud totalmente humilde, reconociendo, pidiendo misericordia. El fariseo conocía, ayunaba, hacía todo lo que tenía, pero no tenía misericordia, no tenía amor. No estaba cumpliendo la ley, porque también dice amar a tu prójimo como a ti mismo. No estaba cumpliendo la ley. Y la palabra nos dice que si fallamos en un mandamiento somos culpables de todos los demás. Entonces el estándar con que nos estamos midiendo es, la medida con la que nos estamos midiendo es con la medida de Cristo. Entonces, por eso cuando oramos, y nuestro hermano Pedro ahorita que nos llevó en oración ante el Padre, él le dice, en el nombre de Jesús te pedimos, por la justicia de Jesús, por la sangre de Jesús que nos limpia, que nos presenta limpios, que podemos entrar a tus atrios hasta tu lugar santísimo por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, por la justicia de Jesús, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo estamos pidiendo. Y este hombre está diciéndole, sé propicio a mí. Hay le digo, a mí el idioma hebreo me fascina. Hay una palabra para definir propicio, y la palabra es kafar en hebreo, que es K-A-F-A-R, kafar. Ese es propicio. Propicio o propiciación, es kafar, y significa, ¿qué creen que significa? ¿O qué quiere decir kafar? Significa cubrir. Sé propicio a mí, cúbreme con tu justicia. Cuando leí la definición de kafar me acordé de la instrucción que le da Dios a Noé, y le dice, calafatea el arca por dentro y por fuera. O sea, calafatear es cubrirla con ahí en este caso creo es como una resina. Kafar, esa es la raíz de propicio en hebreo. La palabra en hebreo es kafar, y kafar es cubrir. Cúbreme. Le está diciendo el publicano, cúbreme, sé propicio a mí, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu justicia. Él estaba pidiendo, sé propicio a mí, que soy pecador. En el arca, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y arriba del arca del pacto había una tabla, y en esa tabla, ese era el propiciatorio. Entonces, cuando se sacrificaba el animal, dentro del arca del pacto pues estaban las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, y rociaban con la sangre.
del cordero rociaban la tabla, el propiciatorio. Entonces dice, sé propicio a mí. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, cuando es sacado de Egipto, dice la palabra que mataron un cordero y pintaron con la sangre en los dinteles de la puerta, con la sangre la pusieron en los dinteles de la puerta, en el marco de la puerta. Y algunos historiadores dicen que el pueblo de Israel, judíos, algunos de ellos tenían en los marcos de las puertas aún los nombres de dioses paganos. Pero cuando recibieron instrucción, ellos obedecieron, creyeron al mensaje que les dio Moisés, diciéndole, vamos a matar el carnero y con la sangre vamos a poner en el marco de la puerta. Y cubrió su pecado. Porque ahí pasó el ángel, pero no hubo destrucción, no hubo muerte. Entonces él le dice al publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué regresó justificado antes que el otro? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La actitud que el publicano llevó solamente fue llegando, fue pidiéndole, fue orando, fue intercediendo, fue clamando. Yo creo que él estuvo diciéndole, y con lágrimas diciéndole, Señor, soy un miserable, solamente por tu misericordia, por favor, sé propicio a mí. Cubre mis faltas, cubre mis faltas, solamente dependo de ti, que tengas misericordia. ¿Y qué hizo Dios? Dice que regresó justificado antes que el otro. Es la actitud lo que nos está enseñando el Señor aquí a orar. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo vamos a orar? Le vuelvo a repetir que estamos, tanto en la primera parábola como en la segunda, se trata de ir a pedir, a confesar y a recibir perdón, o a que seamos restituidos. En las dos situaciones. En la primera nos enseña que seamos persistentes en estar orando, pero ¿de qué manera estamos orando? Dice que debemos de clamar, de orar, rodilla en piso, clamando. ¿Cómo estamos orando? Así que clamar es llorar, llamar a gritos, a voces, diciéndole con fuerza, ¿cómo estamos orando? ¿Con qué actitud estamos orando? Le comentaba a mi esposa anoche, le digo, que yo recuerde, llorar, clamando, digo, pocas ocasiones, con lágrimas, suplicando, Señor, ten. He orado diciéndole, Señor, por favor, haz tu voluntad. Ya te hemos pedido durante 4 o 5 meses y no ha pasado nada. Señor, no quiero resistirme más. Por favor, haz tu voluntad ya. Haz tu voluntad, está bien, dame contentamiento nada más. Dame tranquilidad, te he estado pidiendo esto por mucho tiempo y no lo has hecho. Entonces, nada más te pido, haz tu voluntad. Cuando estamos orando a Dios, Dios nos va a responder. Estamos platicando con Él y estamos diciéndole y estamos pidiéndole.
yo les he dado, dicho como testimonio la manera como Dios me habla a mí es a través de la palabra, comportándome, revelándome. Muchas veces escuchamos o leemos textos, por ejemplo, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú nunca me vas a abandonar. Sentir eso, una seguridad total, decir, no pasa nada, si tú estás conmigo está bien. Decirle, Señor, en alguna ocasión yo le reclamé al Señor, le digo, Señor, pero es que tú me dijiste, cuando yo vine a ti, tú me dijiste, no te va a faltar nada, ni esto, ni lo otro, ni aquello. Y yo le decía al final de la oración, de mi oración, Señor, de ninguna de esas cosas te reclamo, ninguna de esas cosas te reclamo, pero sí te pido un favor, hazme sentir tu presencia, porque me siento huérfano, me siento desamparado, me siento que estoy solo, por favor, ven a mí. Y entonces sucede el palá, viene lo maravilloso, el confortamiento. Lo que pasó con Jesús, dice que él oró con mucho fervor, de tal modo que, en el Getsemaní, de tal modo que dice que su sudor eran como gotas de sangre. De esa manera oró él, con tanto fervor, con tanta entrega. De esa manera fue. Y Dios le resolvió o le concedió lo que le estaba pidiendo en ese momento a su hijo, a su unigénito. Y Jesús le dice, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y viene lo maravilloso que dice la palabra, dice, y enseguida llegó un ángel para consolarle. Vamos a la última escritura, hermanos, vamos a Romanos, en el capítulo 3. Déjeme ver a ver si no me perdí, a ver si tengo bien la escritura. Vamos a partir desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Conocimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego la fe es invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuestra propiciación
nuestra justicia, al acercarnos a Dios, es recibir, orando, pidiéndole, Señor, vamos ante Dios y le decimos, Señor, tengo esta necesidad, no sé, una petición de consuelo, una intercesión. ¿De qué manera estamos orando para pedirle? Creo que ese es el punto. Y recibiremos la justicia que estamos pidiendo al estarla pidiendo en el nombre de Jesús, confiando en la justicia de Jesús que se nos ha sido adjudicada a nosotros a través de la fe. Es de la manera como este hombre, este publicano, este pecador, al cual los fariseos le decían a Jesús, este es el Mesías, pero si se junta con prostitutas y con publicanos y con ladrones y con borrachos y con esto y con lo otro. ¿Verdad? Así que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Vuelvo a repetir, si nos comparamos con un Hitler o con otra persona, pues sí, nuestra justicia es un poco mejor, pero da el caso que nuestra medida dice que estemos buscando parecernos cada vez a la estatura de Cristo, que cada vez vayamos siendo más a la imagen de Jesús, que nos vayamos pareciendo un poco más. Así que nosotros no nos queda de otra más que acudir a la justicia pidiendo la dirección de Dios en nuestras necesidades, en nuestras intercesiones, en nuestras oraciones, orando de la manera como hemos aprendido, con temor, con clamor, orando de una manera totalmente pidiendo clemencia como este publicano, sé propicio a mí en esta necesidad que tengo, hazme justicia. Ambos estaban pidiendo justicia. La viuda estaba diciendo, hazme justicia, juez. Y estos hombres subieron a orar pidiendo ser justificados. El Señor suplirá a nosotros toda necesidad, pero no conforme a nuestras mente, porque dice la palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos sus caminos. Me recuerdo una ocasión que le dijo un agricultor, Dios, es que nunca mandas la lluvia a tiempo, por eso me va como me va. Y Dios le dijo, bueno, este año te voy a dejar que tú me pidas, y conforme tú me pidas, yo te voy a dar. Y ya el hombre le dice, ahorita no, porque voy a preparar la tierra, ahora sí, que llueva. Y ya, y ahora no, y ahora sí, y ahora no, y ahora sí mándame la lluvia, Dios. Y ya, cuando viene la cosecha y que va sacando el fruto, todo podrido, y ya le dice, oye Dios, mira, se supone que debe haber sido una mejor cosecha y mira lo que coseché. Yo te mandé la lluvia en el tiempo que tú me dijiste, no quisiste que en el tiempo que yo te lo diera, sino en el tuyo. Pues ahí está. Entonces, esperar en el tiempo que el Señor nos va a responder. Nos va a responder en el tiempo que Él quiera. Siempre aclamando, pidiéndole misericordia, pidiéndole con fervor, pidiéndole con humildad siempre, Señor. Pero no se haga como yo quiera, sino como tú digas. Yo he tenido la experiencia de 2, 3 veces que le digo, Señor, que no se haga como yo quiera, sino como tú digas. Y el resultado viene inmediato. Es increíble. Cuando dejamos las cosas así, Dios obra en el momento oportuno. Mi deseo es que Dios les bendiga.